¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de cerca. Enseguida vamos a ir con ustedes, ya lo saben, que son los protagonistas de este programa. Escucharemos los contestadores, los mensajes que nos han dejado en ese 986 430506 y también recogeremos sus preguntas en el correo electrónico vigodecerca@televigo.com. que para siempre, para contestarles como siempre, nos acompaña el alcalde de la ciudad, don Abel Caballero. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y hoy vamos a hablar, porque esta semana se ha hablado mucho de fútbol, pero se sigue hablando mucho de mundial. Hemos tenido la selección, hemos disfrutado un partidazo, un España-Portugal, con un balaídos hasta la bandera para animar a la selección española de fútbol femenino, para disfrutar de ese 7-1. Alcalde, pero hay que volver a hablar del mundial, porque el presidente de la Federación Española de Fútbol estuvo en Vigo, pero no ha dado explicaciones. Escapó. Estuvo y escapó. Es decir, estuvisteis esperándolo los medios de comunicación, no compareció. Al salir, como mucho consiguió que vuestra emisora, la SER, grabara allí, que os seguisteis vosotros, ¿no?, dijera algo sobre el partido, nada sobre la sede del Mundial. Y claro, tenía que aclarar muchas cosas, porque lo primero que tenía que aclarar es por qué Vigo estaba en la lista de las ciudades sedes del Mundial el día 25 de junio del año 2024. Estaba, ¿vale? Y 2 días después dejó de estar. Y tiene que explicar qué pasó para que, estando en la lista ciudades sede del Mundial que elabora la candidatura técnica compuesta por 3 personas, en 3 días deja de estar. ¿Y qué es lo que sucede entre que Vigo es sede del Mundial y que lo quitan? Pues sucede que la directora del comité técnico le envía a Louzán el día 26 de junio este listado. Le envía este listado en el que Vigo está. Y le dice algo más. Le dice, bueno, además de esto, el gobierno de España quiere que el criterio de vecindad se incluya. En suma, que las candidatas o las ciudades candidatas que sean cercanas a otros países sede del Mundial se incluya como un mérito. Y rápidamente esta señora, la señora Tato, dice, esto favorece a Vigo. Esto afecta a Vigo y esto hace que Vigo sea indefectiblemente sede del Mundial si se aplica. Bueno, a partir de ahí pasa otro día y aparece esta lista. Y cuando se le pregunta a la señora Tato de dónde salió esta lista, dice que se reunieron los 3 miembros. Se reunió Fernando Sáenz, una persona que tiene un apellido imposible de reproducir, y la señora Tato, dice ella, y decidimos que esta era las sedes. Y 2 de los 3 dicen que esa reunión no tuvo lugar, que no la hubo. ¿Y por qué Louzán está en el medio siempre que Vigo desaparece? Pues tiene que explicarlo. Y Louzán tiene que explicar más cosas. Porque quien dice que Vigo no es sede del Mundial es Louzán. El 5 de julio del año 2024, por primera vez, escuchamos a alguien, Louzán, decir, en este caso desde Riazor, que Vigo no era sede del Mundial, que Vigo no había sido seleccionado. Claro, dice literalmente hay una puntuación que tenemos que respetar. ¿A qué puntuación se refiere? A esta. ¿A qué puntuación se refiere Louzán cuando desde Coruña, unos días después de que se hiciera esta lista, que no era pública, resulta que hay unas puntuaciones que hay que respetar? Esta. Hay que respetar la puntuación en la que está Vigo. ¿Por qué dice que hay que respetar una en la que no está Vigo, que no se sabe quién la hizo, no se sabe por qué se hizo, que se le cambió el criterio de valoración y se cambiaron las puntuaciones? ¿Por qué esa, llena de interrogantes, de acciones, de no incluir el criterio que decía el gobierno de España, de cambiar todo? Porque en la que Vigo no está así y en la que Vigo está no. Pues nos lo dice este día, nos lo dice el 5 de julio. ¿Y por qué lo dice Louzán?
¿Quién es Louzán para decir que no es sede y después decir que él no sabe nada de esto? Porque a nosotros la comunicación nos llega 14 días después. Por cierto, la comunicación simplemente dice: la sede que representa no ha sido seleccionada para formar parte de la FIFA World Cup 2030. Es todo lo que dice. ¿Y por qué? Louzán lo dijo antes de que nos lo comuniquen. Claro, cuando esto se produce, nosotros lo que hacemos inmediatamente es decir que queremos las notas. Y entonces nos contestan diciendo que la sede nuestra la enviamos el día 20 al día siguiente, y el día 2 de agosto nos contestan: Vigo, en el procedimiento de selección de resultados, tuvo en el procedimiento de selección los resultados más bajos en cuanto a la estructura financiera. ¿Cómo? ¿Cómo? Vigo, la ciudad mejor gestionada en términos económicos de todas las que concurren para ser sedes, tiene la nota más baja. Nosotros podríamos empezar hoy la reforma necesaria, todas las reformas necesarias para el Mundial, y tenemos dinero en Vigo en el Ayuntamiento para pagarlo. Otras sedes no. Otras sedes lo están buscando. Están diciendo que a lo mejor en el verano lo tienen resuelto. Y yo les dije que teníamos dinero para poder hacer todo por nuestra cuenta. Por tanto, cuando dieron este bajo resultado, mienten. Pero con este bajo resultado, ganamos. Porque este bajo resultado es la primera lista. O sea que aún calificándonos muy bajo, Vigo ganó. Y para que se caiga Vigo tienen que cambiar criterios para que el campo de San Sebastián nos supere. ¿Quién dio la orden? ¿Quién conocía este listado, Louzán? Nadie más conocía este listado. Porque el listado fue elaborado con los criterios acordados y cuando lo sacan lo conoce la señora Tato y Louzán. ¿Quién de los dos dijo que se cambiara? ¿Y por qué se cambia en una reunión que no existe, que la señora Tato dice que es en una cafetería, que los otros dos dicen que no se hizo? Todo esto es una inmensa chapuza para que Vigo no esté. Y detrás siempre está Louzán. Siempre, siempre. Por mucho que lo niegue, siempre está Louzán. Bueno, claro, una vez que yo dije que era falso, que fuera por razones económicas, inmediatamente salen diciendo que no, que el problema era que no fuimos de la mano de la Federación Gallega. Y cuando yo dije que no estaba en las bases, por tanto no se podía puntuar, cambiaron. Y entonces fue Louzán el que empezó con la película china del tamaño de los campos. Y dice Louzán que el campo de Vigo es un campo muy pequeño, que tiene después de toda esta reforma que estamos haciendo, tendrá 27.000 espectadores de aforo y, por tanto, no puede ser. Y aún lo sigue repitiendo. Aún lo sigue repitiendo. Y es completamente falso. Porque, claro, si uno dice campos de fútbol y tamaños de campo de fútbol, tiramos de los datos. Vigo tiene en torno a 30.000, una vez que acabemos esta reforma, en torno a 30.000. Riazor, poquito más de 30, 31.000. La Rosaleda, 30.000. Zaragoza, 33.000 y Gran Canaria, 32.000. Hay 5 campos que tienen un aforo de en torno a 30.000. Pero los 5 presentamos su proyecto. Los 5 dijimos, no, nosotros para el Mundial vamos a hacer esto, esto y esto. Y nosotros presentamos este excepcionalmente importante proyecto. En el que no solo el campo tiene 43.500 asientos, es que está preparado para ser cubierto. Está preparado para cubrirlo y cubrirlo en el futuro. Pero presentamos, no es un dibujo, un proyecto básico. Esta es la estructura transversal de la grada que vamos a reformar, que es la grada de tribuna, metiendo una grada muy grande y otra debajo, y echando el campo para atrás. Pero además fuimos explicando en el proyecto cómo iba a ser cada uno de los diferentes apartados de la nueva grada de de tribuna. Y fuimos diciendo cómo se iba a rellenar, esto podía ser abatible y por tanto utilizable o no,
y fuimos diciendo cómo iba a ser el conjunto del desarrollo. Tú fíjate lo que estoy presentando, ¿eh? Estoy presentando un proyecto básico, detallado de todo lo que vamos a hacer. Y después cómo va a quedar por la parte de atrás, cómo se puede abatir, por dónde entran los autobuses al campo, todo preparado. ¿Y cómo Louzán tiene el descaro y sigue siendo un mentiroso negando esto? Porque esto forma parte del proyecto que le entregamos a la Federación. ¿Cómo puede mentir diciendo 27.000 si le presentamos un proyecto para 42.500 de aforo? Y además de presentarle ese proyecto, claro, nosotros, ¿qué más hicimos? Pues nosotros entregamos y presentamos un proyecto de financiación. Un proyecto en el que nosotros le decimos que nos vamos a meter en una gran reforma, y lo voy a enseñar ahora aquí, en una gran reforma, primero, 43.500, y segundo, el coste del campo, el coste del campo de entrenamiento, del otro, del entrenamiento B, el campo de las DA, y después le decimos además los gastos colaterales. Esto sumaba 62 millones de euros. Y le dijimos, pero además hay 5 millones de IVA, de no sé qué, de no sé cuánto, y se lo contamos. Pero además le decimos quién lo va a financiar. Pero además le vamos dando los datos de todas las contrataciones. Pero además le vamos metiendo todo. Y dejamos 3 o 4 preguntas sin contestar porque ya están contestadas antes. Y en detalle. ¿Y qué hace Louzán? Filtra esto. No, están contestando. Y dice, no contestó. Sí, sí, contestamos, señor Louzán. No mienta usted, que usted es muy mentiroso. Le decimos cuánto va a costar, de qué forma, le decimos cómo se financia. Y yo le dije en la primera reunión que hubo para tratar de esto, que nosotros podemos pagar la reforma entera. Y delante estaba el presidente portugués, estaba toda la Federación Española, estaba la Federación Gallega, estaba la Xunta, estaba el Ayuntamiento, estaba todo el mundo. Éramos 50 personas. ¿Y de tamaño? Pues como estos. Como estos. Y por tanto, esto van siendo siempre cúmulos de mentiras. Detrás de ellas siempre Louzán y siempre Louzán, para decir que el proyecto de Vigo es malo. No se atreve. Entonces, claro, va inventando cosas sobre la marcha. Porque, claro, el campo de fútbol es pequeño, como otros 4 que están seleccionados. La financiación, tenemos dinero y presentamos el proyecto. ¿Quién lo va a pagar? Decimos quién lo va a pagar. Nosotros decimos todo. Pero a día de hoy, algunas sedes no tienen todavía la financiación arreglada. Y tuvieron una comunicación en julio del año pasado, casi hace un año. Y casi un año después no tienen el... Y lo dicen en los periódicos. Hay una que dice, hombre, a lo mejor en el verano tenemos el problema de la financiación resuelto. Ya pasó un año. Y entonces, si no lo tienen resuelto ahora, ¿qué contaron en la propuesta? ¿Qué contaron aquí para que ellos sí, que no lo tienen resuelto, y nosotros, que lo tenemos resuelto, no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién miente? ¿Por qué miente? ¿Y por qué cambian el criterio? Porque Vigo es ciudad sede del Mundial. Vigo es ciudad sede del Mundial. Y siempre Louzán a la contra e inventando cosas. Yo a la vista de esto le dije al presidente de la Xunta que saliera diciendo que se publicaran las notas. Transparencia y publicidad. Y el señor Rueda se quedó callado. Debe ser que ya estaba muy contento porque ya estaba a Coruña, y debe ser que lo de Vigo para el señor Rueda da igual, que a día de hoy yo no oí todavía al presidente de la Xunta exigir que se reponga a Vigo como ciudad sede del Mundial. ¿Y quién me contesta? Pues me contesta el consellero de Presidencia y de Deportes, diputado por Coruña, que es cuando dice aquella frase que ya conté: sentimos que las posibles carencias que pudiera tener la propuesta olímpica. ¿Y por qué habla de posibles carencias? ¿Por qué no dice, dadas las fortalezas de la propuesta? Podría decirlo también. ¿Por qué habla de esto si no sabe de qué está hablando? Junto con la ausencia de influencia del gobierno local. Esto es favoritismo y amiguismo. La influencia no es un criterio medible. Tienen que valorar las propuestas. Pero el señor Diego Calvo, diputado por Coruña,
después de publicar esto, en una entrevista en Faro de Vigo dijo, yo no dije lo de las influencias, él lo dijo. Aquí está, firmado por él. Y por tanto, no solo está en contra de la opción de Vigo, sino que además miente. Y miente descaradamente. Bueno, pues a la vista de esto, ¿qué más cosas pasaron? Le pregunta en una entrevista en Faro de Vigo, dijo que pediría las puntuaciones desglosadas, ¿las tiene? No, las hemos pedido a la Federación de Fútbol que dé las explicaciones. No, no, no. No tiene que dar las explicaciones, tiene que reponer a Vigo como sede del Mundial. Y por tanto, siguen desde la Xunta en contra de la opción de Vigo. Pero claro, adicionalmente sucedieron más cosas. ¿Y qué sucedió? Sucedió que, fijaros que ya está Rueda contra Vigo, el consellero de Presidencia y Deporte contra Vigo, y por tanto, contra Vigo la Xunta, y viene la presidenta del Partido Popular de Vigo y habla de las carencias que sabíamos que tenía el proyecto presentado por el gobierno local de Vigo. En plena polémica, la señora Sánchez dice, a pesar de las carencias que sabíamos que tenía el proyecto presentado por el gobierno local de Vigo, lo saca en un periódico, lo saca aquí, lo saca en un periódico diciendo lo mismo que dice Louzán. Y, señora Sánchez, ¿cuáles son las carencias del proyecto de Vigo? ¿Cómo se le ocurre a usted y cómo se atreve a hablar de carencias de un proyecto excepcional y maravilloso? ¿Qué ganó? El proyecto ganó, el proyecto está en el listado, el único que avalan los 3 miembros es ganador. ¿Por qué la señora Sánchez habla de carencias? Conocíamos las carencias que sabemos que tenía el proyecto presentado por el gobierno local de Vigo. Pues porque la Xunta está a la contra de Vigo y porque el Partido Popular de Vigo no soporta que seamos sede del Mundial. Pero aún pasaron más cosas, porque al lado de esto, ¿de quién tenemos apoyo objetivo? Del presidente del Consejo Superior de Deportes, en suma, del Gobierno de España. Que este hombre dice, Vigo tiene méritos objetivos y tiene que ser titular. Y cuando estuvo en el partido de la selección el otro día, habló con vosotros, prensa, y dijo, Vigo tiene que estar. Y el alcalde tiene razón cuando pide explicaciones y dice que Vigo tiene que estar. Y al mismo tiempo le preguntan al presidente, al consejero de la presidencia, le preguntasteis vosotros, y dijo, la Federación Española, ya dio explicaciones. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién las conoce? El mismo señor que hablaba del amiguismo y el mismo señor que hablaba de las carencias, dice que la Federación ya dio explicaciones. Está avalando a Louzán. La Xunta de Galicia, a través de del consejero de Presidencia, está avalando las decisiones de Louzán de dejar subrepticiamente, de forma oculta y manifiesta y con todas las falsedades del mundo, de dejar fuera a Vigo. ¿Cómo se le ocurre decir que ya dio explicaciones? Estabais todos allí esperando para que hablara y ni siquiera habló en Vigo. Pero claro, al lado de eso, creo que ayer la presidenta del Partido Popular de Vigo, reclama que hable yo. Y que, ¿por qué no me reúno con Louzán? Mire, señora presidenta del Partido Popular de Vigo, usted a quien tiene que recriminarle es a Louzán, que fue el que nos dejó fuera. Usted lo que tiene que decir es que Louzán nos dejó fuera y que usted le exige que incorpore de forma inmediata a Vigo en la lista de las ciudades que van a ser sede del Mundial. No, no, otra vez contra la ciudad y contra el alcalde, como si yo no estuviera defendiendo a la ciudad, porque yo no vi nunca a Rueda, ni vi nunca al consejero de Deportes, ni vi nunca al presidente de la Diputación del Partido Popular, ni vi nunca a la presidenta del Partido Popular de Vigo defendiendo la sede. Yo, todo el tiempo. Aquí ya está el Concello de Vigo, aquí ya volvemos a estar, aquí ya volvemos a estar, aquí ya volvemos a estar,
aquí ya volvemos a estar contestando a esto, estamos de forma, aquí ya estamos otra vez en ello, aquí seguimos diciendo que de ningún modo, estamos de forma permanente, pero podemos ir a más lugares periódicos y seguimos estando, y seguimos estando, y sigo estando, y sigo estando, y sigo estando en las televisiones, en las radios, peleando día y noche en favor de la ciudad. Y el Partido Popular de Vigo, con su presidente al frente, diciendo que Vigo tiene carencias, en contra de Vigo y avalando a Louzán. Ni una vez le oí una crítica a la presidenta del Partido Popular de Vigo, a Louzán, por esta barbaridad, por este escándalo. Toda España acusando a Louzán y la presidenta del Partido Popular de Vigo, contra Vigo como sede. Presidente de la Diputación, callado, no se lo oyó nunca. Presidente de la Xunta, callado, no se lo oyó nunca. Y consejero de Presidencia apoyando también a Louzán. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Esto es el escándalo de Louzán, avalado por el Partido Popular de Vigo, por el Partido Popular de Galicia y por la Diputación, para dejar a Vigo fuera del Mundial. Es un escándalo, aún no acabó. Aún no acabó. Esto, si alguien cree que yo me voy a quedar quieto, yo le exijo a Louzán, y rapidito, que empiece inmediatamente a decir que Vigo es sede del Mundial. Porque para mí, la defensa de Vigo es mi primer valor. Mi primer valor. Y voy a defender Vigo con uñas y dientes. Lo voy a defender con todas mis fuerzas y no me voy a cansar nunca de defenderlo. Todo lo que yo dije a partir de julio, ahora se demuestra que era verdad. Ahora sabemos que hubo un chanchullo, que esto fue un escándalo, que cambiaron datos, que se inventaron reuniones, un escándalo sin precedentes. Toda España en ello. El Partido Popular de Galicia y la Xunta avalando a Louzán para que Vigo no sea sede, el Partido Popular de Vigo, bueno, yo no sé cómo lo dimiten del ayuntamiento todos, pero claro, concejales elegidos para defender a Vigo, apoyando a Louzán. No oí que le dijeran a Louzán, tienes que dar explicaciones inmediatas, tienes que salir y tienes que reponer a Vigo. Empezaron a decirlo de aquella forma, tienen que decir que fue Louzán el que mandó cambiar los datos, el que mandó cambiar los resultados para que Vigo se quedara fuera. Un escándalo. Yo me enfado porque me tengo que enfadar. Alcalde, y como decíamos... Por cierto, nos van a producir un daño de más de 100 millones de euros. Y la pregunta es, ¿y quién nos paga? Porque vamos a perder ingresos como ciudad. ¿Y quién nos paga? ¿Y quién paga el daño que le hacen a la imagen marca España? Porque, ¿y quién daña el que quieran dañar a Vigo? Porque están deseando que a Vigo le vaya mal, están deseando. Rueda, Feijóo, la presidenta del PP de Vigo, el presidente de la Diputación, los consejeros, están deseando que a Vigo le vaya mal. No lo van a conseguir, no lo van a conseguir, no me van a parar. Seguimos en el programa, vamos a hacer un mínimo alto, no se muevan, que enseguida estamos de vuelta con ustedes y hablamos de sus preguntas, de sus contestadores, de sus ruegos, aquí en Vigo de cerca.